Richard Coleman, un multimillonario hecho a sí mismo, vivía inmerso en una rutina vertiginosa donde cada segundo contaba, intentando desesperadamente equilibrar su imperiosa vida empresarial con el papel más importante de su existencia: criar a su pequeño hijo, Andrew. Antes de que continuemos con esta impactante historia de traición y secretos familiares, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo y le des like al vídeo para apoyarnos. La vida de Richard no era sencilla. Su trabajo exigía su atención desde antes del amanecer hasta altas horas de la noche, dejándolo a menudo agotado entre reuniones interminables, llamadas internacionales y la planificación estratégica de su imperio. Sin embargo, a pesar del cansancio acumulado, su prioridad absoluta era Andrew. Siempre encontraba un momento sagrado para sostenerlo en brazos antes de salir hacia la oficina o para correr a su habitación en cuanto tenía un breve descanso. La situación era aún más desafiante debido a que enfrentaba la paternidad en solitario tras una ruptura dolorosa y complicada, lo que a menudo lo llenaba de inseguridades sobre si estaba haciendo lo correcto y si podría manejarlo todo él solo sin desmoronarse. En medio de este torbellino emocional y laboral, la estabilidad de su hogar dependía casi enteramente de una figura silenciosa pero indispensable: Grace Miller. Grace era mucho más que la encargada de la limpieza y las tareas del hogar. Su presencia irradiaba una calma que transformaba la atmósfera de la mansión, algo que Richard valoraba más de lo que jamás podría expresar con palabras. La casa se mantenía en un orden impecable no por magia, sino porque Grace entendía con precisión casi telepática lo que se necesitaba en cada momento. Trabajaba con una dedicación silenciosa, prestando atención a cada rincón y asegurándose de que el entorno de Andrew fuera perfecto. Con el tiempo, había perfeccionado una rutina que se anticipaba a las necesidades del bebé en los distintos momentos del día. Mientras Richard luchaba contra las exigencias de su agenda, Grace se ocupaba de los detalles vitales: acomodar las cosas del bebé, esterilizar sus juguetes, limpiar después de las comidas y mantener un ambiente cálido y acogedor. Sus acciones, aunque parecían simples tareas domésticas, eran los cimientos que permitían a Richard seguir adelante con sus responsabilidades sin la constante ansiedad por el bienestar inmediato de su hijo. Nunca se le escuchó una queja, realizaba sus labores con un cuidado y una constancia que rozaban la devoción. Richard a menudo se detenía un segundo solo para observar cómo el pequeño Andrew se calmaba instantáneamente cuando ella se acercaba, reaccionando con sonrisas genuinas y movimientos tranquilos que solo la confianza pura puede generar. Aunque era una empleada contratada, la actitud de Grace siempre fue cálida, respetuosa y maternal, brindándole a Richard esa sensación de estabilidad que tanto anhelaba en una etapa de su vida que se sentía impredecible. Los días de Richard seguían un patrón riguroso que rara vez cambiaba, y esa rutina le daba una falsa sensación de control sobre el caos. Se despertaba antes que el sol para prepararse mentalmente para las negociaciones y los plazos, pero su primer acto consciente siempre era visitar a Andrew, a veces solo para verlo dormir, sintiéndose reconfortado y a la vez abrumado por la magnitud de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. Grace solía llegar poco después, lista para comenzar su jornada sin necesidad de recordatorios ni instrucciones, moviéndose por la enorme casa con una eficiencia casi invisible. Mientras él se sentaba en su escritorio para responder los primeros correos urgentes, el sonido tenue de Grace organizando el fondo actuaba como un bálsamo, ayudándola a concentrarse a saber que el santuario de su hogar estaba en buenas manos. Richard comprendía perfectamente que sin el apoyo incondicional de Grace, su vida colapsaría bajo su propio peso. Ella era el equilibrio en la balanza. A lo largo del día, a pesar de la frenética actividad empresarial que Richard manejaba desde su teléfono, la casa permanecía en paz. Sus interacciones con Grace eran breves, limitadas a intercambios sobre Andrew o asuntos domésticos, pero reflejaban una confianza sólida que había crecido orgánicamente entre ellos. Saber que ella vigilaba a su hijo le permitía sobrevivir a las largas horas de oficina y mitigar la culpa que sentía por no poder dedicarle a Andrew todo el tiempo que deseaba. Sin embargo, el destino tenía preparada una variable que Richard no vio venir. En una cena de negocios, donde no esperaba más que conversaciones formales y estrategias corporativas, conoció a Megan Hart. Megan destacaba de inmediato. Se desenvolvía con una confianza y elegancia magnéticas, y su vestimenta impecable junto a su postura perfecta la hacían brillar en cualquier salón. Cuando fueron presentados, ella los saludó con una sonrisa que parecía desarmar cualquier defensa y un tono cálido que capturó su atención al instante. A diferencia de otros socios comerciales, Megan se mostró genuinamente curiosa no solo por su éxito financiero, sino por el hombre detrás del traje. Richard, quien solía ser reservado con su vida privada, se sorprendió a sí mismo respondiendo abiertamente a sus preguntas, sintiéndose extrañamente cómodo. La conexión fue rápida, casi vertiginosa.
Megan comenzó a mostrar un interés particular en su faceta de padre, hablando con entusiasmo sobre su propio deseo de formar una familia y ser útil. Cuando Richard mencionó a Andrew, la reacción de Megan fue de una emoción palpable, expresando una profunda admiración por sus esfuerzos como padre soltero, algo que conmovió a Richard, quien estaba hambriento de validación emocional. Pronto, las cenas de negocio se convirtieron en citas personales, y Megan pasó de ser una conocida a una presencia constante, prometiendo traer luz y compañía a la solitaria vida de Richard, sin que él sospechara que esa luz pronto proyectaría sombras muy oscuras sobre su hogar. Por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegamos. Cuando Megan visitó la casa de Richard por primera vez, se comportó exactamente como la mujer ideal que había proyectado ser, saludando al personal con una amabilidad desbordante que conquistó a todos casi de inmediato. Antes de ver cómo esta visita cambia el destino de la familia, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para apoyarnos. Los empleados, habituados a la tranquilidad, parecían encantados con su presencia vibrante y su sonrisa fácil. Sin embargo, el momento de la verdad llegó cuando Megan centró su atención en el pequeño Andrew. Se acercó a él con un entusiasmo teatral, intentando jugar y hacerle carantoñas. Para sorpresa de Richard, la reacción del bebé fue fría y distante. En lugar de regalarle una de sus habituales sonrisas o estirar los brazos, Andrew se mostró visiblemente incómodo, desviando la mirada y retorciéndose inquieto cada vez que ella intentaba tocarlo. Richard, cegado por la esperanza de una nueva relación, desestimó este comportamiento instintivo como un simple mal humor pasajero, convenciéndose a sí mismo de que su hijo solo necesitaba tiempo para adaptarse a una extraña, mientras Megan restaba importancia al asunto con una risa ligera, asegurando que los bebés eran impredecibles. Animado por la aparente comprensión de Megan, Richard comenzó a integrarla cada vez más en su vida doméstica, y pronto sus visitas se volvieron habituales. Ella traía una energía nueva a la mansión, y Richard comenzó a sentir que, por fin, tenía a alguien con quien compartir la carga emocional de su vida. Las largas conversaciones después de que Andrew se dormía le permitían abrirse como nunca antes, y la empatía que Megan mostraba lo hacía sentir comprendido y validado. Pero a medida que su presencia se consolidaba, el comportamiento de Megan comenzó a mutar de formas sutiles pero peligrosas, especialmente cuando Grace estaba cerca. Al principio, eran solo comentarios casuales, observaciones dichas al pasar con un tono de falsa preocupación. Megan mencionaba que se sentía incómoda con la cercanía que Grace tenía con la familia, insinuando que la empleada cruzaba límites profesionales y que su apego a Andrew no era saludable. Richard escuchaba, pero su lealtad hacia Grace, forjada en tiempos difíciles, le impedía reaccionar de inmediato. Sin embargo, la semilla de la duda ya había sido plantada en su mente. Mientras tanto, Grace continuaba con su labor impecable, aunque no tardó en percibir las miradas escrutadoras y hostiles de Megan, sintiendo como el ambiente de trabajo, antes pacífico, se tornaba denso y cargado de tensión. Con el paso de los días, las insinuaciones de Megan se volvieron críticas directas. Dejó de ser sutil y comenzó a señalar supuestos errores en el trabajo de Grace, sugiriendo que la empleada se estaba volviendo descuidada o torpe, y que esos pequeños deslices podrían poner en riesgo la seguridad de Andrew. Megan utilizaba un tono magistralmente calibrado, mezclando cariño y alarma, presentándose como una protectora que solo quería evitar una tragedia. Richard se sentía cada vez más confundido. Por un lado, tenía años de pruebas de la competencia de Grace, pero por otro, la insistencia persuasiva de la mujer de la que se estaba enamorando comenzaba a erosionar su confianza. Grace, por su parte, se sentía acorralada. Notaba cómo Richard se distanciaba y la observaba con ojos críticos, influenciado por el veneno que Megan vertía diariamente en sus oídos. A pesar de la presión y la injusticia de la situación, Grace eligió el camino del silencio y el trabajo duro, esperando que su dedicación hablara por sí misma, sin saber que Megan estaba dispuesta a escalar sus mentiras hasta un punto de no retorno para sacarla del camino. No olvides comentar desde qué lugar del mundo nos estás acompañando hoy. Nos encanta leerlos. Megan decidió que las palabras insidiosas y los comentarios venenosos, aunque efectivos, no estaban erosionando la confianza de Richard con la velocidad necesaria para sus planes, así que optó por llevar su estrategia a un nivel físico y tangible, creando un escenario donde la negligencia de Grace no fuera una opinión, sino un hecho visible. Antes de adentrarnos en la oscura manipulación que está a punto de desplegarse en esta casa, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle de esta historia.
Megan trazó un plan meticuloso para fabricar pruebas irrefutables de descuido, aprovechando los momentos en que la casa quedaba en silencio y Grace estaba ocupada en otras áreas, lejos de la supervisión de nadie. Esperaba pacientemente, observando como un depredador, hasta que Grace bajaba a la lavandería o salía al jardín a tender la ropa, dejando la zona de juegos de Andrew momentáneamente vacía pero impecable. Fue entonces cuando Megan entró en acción, moviéndose con un sigilo que contrastaba con su habitual paso seguro y ruidoso, deslizando objetos fuera de su lugar con una intención maliciosa. Comenzó con cosas pequeñas, moviendo juguetes duros y con bordes afilados desde la alfombra de juegos hacia el centro del pasillo donde Richard solía caminar, o colocándolos precariamente en el borde de la cuna, donde podrían caer sobre el bebé con el más mínimo movimiento. Pero su ambición por destruir a Grace la llevó a orquestar situaciones mucho más peligrosas, cruzando límites que ponían en riesgo la seguridad real de Andrew, todo para probar un punto. Un martes por la tarde, mientras Grace estaba en la cocina preparando el puré del bebé, Megan se deslizó silenciosamente hacia el armario de limpieza. Sus ojos escanearon los estantes hasta encontrar lo que buscaba: una botella de limpiador industrial, un químico potente con etiquetas de advertencia de color naranja brillante. Con manos enguantadas para no dejar huellas, tomó el producto y caminó hacia la sala de estar donde Andrew solía pasar sus tardes. Con una frialdad calculadora, colocó la botella abierta, con la tapa desenroscada y tirada a un lado, justo al alcance de las pequeñas manos del bebé, cerca de sus juguetes favoritos. Se aseguró de que pareciera un descuido monumental, como si alguien hubiera estado limpiando y, distraído, hubiera olvidado el peligro mortal allí mismo. Luego, se retiró a su habitación, esperando el sonido del coche de Richard en la entrada para ejecutar la segunda fase de su actuación. Cuando Richard llegó, agotado por un día de negociaciones fallidas, Megan lo recibió no con un beso, sino con una expresión de pánico contenido, guiándolo de la mano hacia la sala de estar con urgencia, alegando que había encontrado algo que le heló la sangre. Al entrar en la sala y ver la botella de químicos abierta junto a la zona de juegos de su hijo, Richard sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El olor a que del limpiador llenaba el aire, una señal olfativa del peligro que su hijo había corrido. Megan, con una actuación digna de un premio, se llevó las manos a la boca, exclamando con voz temblorosa que había llegado justo a tiempo para apartar a Andrew antes de que tocara el líquido, insinuando que si ella no hubiera estado allí, la tragedia habría sido inevitable. La imagen de su hijo pequeño expuesto a tal riesgo disparó una alarma primitiva en el cerebro de Richard, eclipsando momentáneamente cualquier lógica o recuerdo de la eficiencia pasada de Grace. La evidencia estaba allí, física y aterradora, y la narrativa de Megan encajaba perfectamente con el miedo que ahora lo consumía. Sin darle tiempo a procesar, Megan comenzó a susurrarle al oído, no con gritos, sino con una suavidad letal, preguntándose en voz alta cómo alguien podía ser tan irresponsable, sugiriendo que tal vez Grace estaba demasiado vieja, demasiado cansada o simplemente ya no le importaba la seguridad del niño como antes. Richard, con el corazón latiéndole en la garganta, la visión nublada por la adrenalina del miedo, llamó a Grace a la sala. Su voz no era el tono amable y respetuoso que solía usar. Era un gruñido bajo, cargado de acusación y decepción. Cuando Grace entró, secándose las manos en su delantal y con una sonrisa dispuesta a servir, se encontró con la mirada oscura de Richard y la figura de Megan, que la miraba con una mezcla de lástima fingida y triunfo oculto. Richard señaló la botella de químicos y los juguetes desordenados peligrosamente, exigiendo una explicación inmediata. Grace se quedó paralizada, su mente luchando por comprender lo que sus ojos veían. Conocía su rutina de memoria. Sabía con una certeza absoluta que nunca había sacado ese producto de limpieza ese día, y mucho menos lo habría dejado abierto cerca de Andrew. Su protocolo de seguridad era estricto, algo que había perfeccionado durante años de servicio impecable. Intentó explicar esto, su voz temblando por la confusión y el shock de ser confrontada con tal hostilidad. Señor Richard, le juro por mi vida que yo no puse eso ahí. Nunca usaría ese químico cerca del niño. Las llaves del armario siempre están conmigo, balbuceó. Pero sus palabras sonaban huecas frente a la evidencia física que Richard tenía delante. La frustración de Grace era palpable. Se sentía como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde sus acciones no correspondían con la realidad. Miró a Megan buscando apoyo, o quizás una señal de culpabilidad, pero solo encontró una máscara de preocupación maternal. Megan aprovechó el silencio de Richard para intervenir, colocando una mano suave sobre el hombro del multimillonario. «Richard, querido, no creo que Grace lo haya hecho con maldad», dijo con un tono conciliador que en realidad era una daga disfrazada. A veces, cuando las personas llevan mucho tiempo en un trabajo, se confían demasiado.
se vuelven olvidadizas. Pero con un bebé, un olvido es fatal. No podemos permitirnos errores, no con Andrew. Cada palabra de Megan estaba diseñada para parecer razonable, para posicionarse como la voz de la razón que priorizaba la vida del niño sobre la lealtad a una empleada. Richard se sentía desgarrado. Una parte de él, la parte que conocía a Grace desde hacía años, gritaba que esto era imposible, que esa mujer amaba a su hijo como si fuera propio. Pero la otra parte, la del padre aterrorizado que acababa de ver un veneno potencial cerca de su bebé, no podía ignorar lo que tenía enfrente. La duda, que antes era solo una pequeña grieta, se había convertido en un abismo. Grace, sintiendo como la confianza de su empleador se desmoronaba, intentó defenderse nuevamente, esta vez con lágrimas de impotencia en los ojos. Explicó detalladamente su día, paso a paso, tratando de demostrar que no hubo momento en que ella pudiera haber cometido tal negligencia. Sin embargo, cuanto más hablaba, más parecía que estaba poniendo excusas desesperadas. Megan negaba suavemente con la cabeza, suspirando como si le doliera ver a Grace mentir. «Lo entiendo, Grace. Tienes miedo de perder tu trabajo, pero mentir sobre esto es peligroso. Si no puedes admitir un error, ¿cómo podemos confiar en que no volverá a pasar?», lanzó Megan, cerrando la trampa lógica. Richard miró a Grace, y por primera vez no vio a la mujer fuerte que sostenía su hogar, sino a un riesgo potencial, a una amenaza velada para la única persona que la amaba incondicionalmente. El conflicto interno lo estaba destrozando. Quería creer en ella, pero el miedo era un motivador mucho más poderoso que la lealtad. Terminó la conversación abruptamente, incapaz de despedirla en ese momento, pero claramente quebrantado, ordenándole a Grace que se retirara y que tuviera mucho más cuidado en el futuro, una frase que sonó como una sentencia. Grace se retiró a la cocina, sintiendo como el mundo se cerraba sobre ella. Se apoyó en la encimera, respirando con dificultad, tratando de detener el temblor de sus manos. Sabía que no estaba loca, sabía que no había dejado esas cosas ahí, lo que significaba que alguien lo había hecho a propósito. Y solo había otra persona en la casa con acceso a esas áreas. La comprensión de que Megan la estaba saboteando cayó sobre ella como un bloque de hielo, pero junto con esa revelación vino el terror de saber que no tenía forma de probarlo. Era su palabra contra la de la prometida del jefe, la mujer que dormía en su cama y susurraba en su oído. La atmósfera en la casa cambió drásticamente esa noche. El aire se volvió denso, irrespirable. Richard se encerró en su despacho, pero no trabajó. Se quedó mirando la pantalla apagada, reproduciendo la imagen de la botella abierta una y otra vez en su mente, permitiendo que las semillas de desconfianza plantadas por Megan echaran raíces profundas y retorcidas. Mientras tanto, Megan caminaba por los pasillos con una satisfacción silenciosa, sabiendo que había ganado una batalla crucial, y que Grace, la fiel guardiana, estaba ahora herida y vulnerable, lista para el golpe final. Antes de que sigamos con el siguiente capítulo de esta tensa historia, por favor dinos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias, y no olvides suscribirte al canal para ver cómo termina esto. Richard pasó la noche en vela, con los ojos clavados en el techo oscuro de su habitación, mientras la imagen de esa botella de productos químicos abierta junto a su hijo se repetía en su mente como una película de terror sin fin, impidiéndole encontrar un solo segundo de paz. Antes de que veamos cómo esta angustiosa decisión cambia para siempre la dinámica de la casa, te invito a que te suscribas al canal y nos digas en los comentarios desde qué parte del mundo estás siguiendo esta historia. La mente de Richard era un campo de batalla. Por un lado, estaban los años de servicio impecable de Grace, su dedicación casi maternal y la tranquilidad que siempre había aportado al hogar. Pero por el otro, estaba el miedo visceral y primitivo de un padre que acaba de ver a su hijo al borde de un peligro mortal. A su lado, Megan dormía plácidamente, o al menos eso aparentaba. Pero incluso en su supuesto sueño, su presencia ejercía una presión constante sobre los pensamientos de Richard. Durante los días siguientes, la atmósfera de la mansión se volvió irrespirable, cargada de una electricidad estática que presagiaba una tormenta inminente. Richard intentaba concentrarse en su trabajo, en las fusiones y adquisiciones que normalmente ocupaban toda su atención, pero se encontraba distraído, revisando su teléfono constantemente, temiendo recibir una llamada de emergencia desde casa. Megan, por su parte, no dejó que el incidente de la botella se enfriara. Mantuvo la herida abierta con una maestría manipuladora que rozaba lo sociopático. No lo hacía con gritos ni demandas histéricas, sino con una sutileza devastadora. Cada mañana, mientras Richard se ajustaba la corbata frente al espejo, Megan aparecía detrás de él,
con el rostro marcado por una preocupación fingida, y soltaba comentarios diseñados para erosionar los últimos vestigios de confianza que él tenía en Grace. ¿Viste cómo le temblaban las manos ayer a Grace cuando servía el café? Susurraba Megan con un tono de lástima. Creo que está perdiendo la coordinación, Richard. Es normal a su edad, o quizás es el estrés, pero ¿y si le pasa eso mientras sostiene a Andrew en las escaleras? Richard se tensaba visiblemente ante estas imágenes mentales. Megan no necesitaba inventar grandes catástrofes diarias. Le bastaba con sembrar la duda sobre las capacidades básicas de Grace. Empezó a reinterpretar cada acción de la empleada bajo una luz negativa. Si Grace tardaba un minuto más en responder, Megan sugería que estaba distraída o sorda. Si Grace limpiaba con vigor, Megan insinuaba que estaba actuando de manera errática y agresiva. Era una campaña de desgaste psicológico, gota a gota, diseñada para que Richard llegara a la conclusión por sí mismo, haciéndole creer que la decisión de apartar a Grace era suya y no el resultado de una manipulación externa. Grace, ajena a las conversaciones privadas pero dolorosamente consciente del cambio en el ambiente, vivía en un estado de ansiedad perpetua. La casa que antes sentía como su segundo hogar, un lugar donde era valorada y respetada, se había transformado en un campo minado donde cada paso podía ser fatal. Intentaba compensar la desconfianza trabajando el doble, revisando cada tarea 3 o 4 veces. Se aseguraba de que cada objeto estuviera milimétricamente colocado, de que los productos de limpieza estuvieran bajo llave y de que su interacción con Andrew fuera lo más segura y visible posible. Sin embargo, sentía que estaba luchando contra un fantasma. Por más que se esforzara, siempre parecía ver algo fuera de lugar cuando Megan estaba cerca. Una tarde, Grace encontró la puerta trasera abierta de par en par, a pesar de que recordaba vívidamente haberla cerrado con llave minutos antes. El viento frío entraba en la sala donde Andrew jugaba, y Grace corrió a cerrarla con el corazón en la boca, justo cuando Megan entraba en la habitación con Richard. «¡Dios mío! ¡Grace!», exclamó Megan, llevándose las manos al pecho. «¿Dejaste la puerta abierta? Cualquiera podría haber entrado. O peor, Andrew podría haber gateado hacia afuera. Hace mucho frío para él». Richard miró a Grace con una mezcla de agotamiento y decepción que hirió a la mujer más que cualquier grito. Grace intentó protestar. Intentó decir que ella había cerrado esa puerta, que alguien debía haberla abierto después, pero las palabras se le atascaron en la garganta al ver la mirada fría de Megan. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que no importaba lo que dijera, la narrativa ya estaba escrita en su contra. La presión sobre Richard llegó a su punto de quiebre un jueves por la noche. Megan lo esperó en el estudio con una copa de vino y una expresión grave. Se sentó frente a él y, tomando su mano con suavidad, le dijo que ya no podía soportar la ansiedad. «Richard, te amo y amo a Andrew como si fuera mío», comenzó, con los ojos brillantes de lágrimas falsas. «Pero no puedo vivir con este miedo constante en el estómago. Cada vez que salgo de la habitación y lo dejo con ella, siento pánico. No es que Grace sea mala persona, es que ya no es capaz. Hoy la vi casi tropezar con la alfombra mientras cargaba al bebé. No pasó nada, gracias a Dios, pero fue por cuestión de milímetros. ¿Vamos a esperar a que ocurra una tragedia para actuar? ¿Vas a esperar a recibir esa llamada del hospital para darte cuenta de que las señales estaban ahí?» Las palabras de Megan golpearon a Richard en su punto más vulnerable. La seguridad de Andrew era innegociable, y la imagen de su hijo herido por una negligencia que podría haber evitado era insoportable. Se pasó las manos por la cara, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que Grace había sido leal. Sabía que ella lo había ayudado a sobrevivir los primeros meses de paternidad en solitario, pero la duda, alimentada día tras día por Megan, había eclipsado la gratitud. «Tienes razón», murmuró Richard finalmente, con la voz ronca. «No puedo correr riesgos. Andrew es lo único que importa». Megan asintió solemnemente, ocultando el triunfo que le recorría el cuerpo, y le sugirió con voz suave que tal vez no era necesario despedirla, sino simplemente redefinir sus roles para proteger a todos. Richard, sintiéndose acorralado por su propio miedo y la lógica manipulada de Megan, tomó la decisión que cambiaría el curso de sus vidas. A la mañana siguiente, el aire en la cocina era denso y frío. Richard llamó a Grace, quien estaba preparando el desayuno con movimientos tensos y nerviosos. Cuando ella se acercó, secándose las manos en el delantal, notó inmediatamente que Richard no podía mirarla a los ojos. Él carraspeó, incómodo, y comenzó a hablar con un tono formal y distante que Grace no reconocía. «Grace, necesito hablar contigo sobre tus responsabilidades en la casa», dijo, evitando su mirada suplicante. «Últimamente han ocurrido
incidentes, cosas pequeñas, descuidos, situaciones que me han hecho preocuparme por la seguridad de Andrew. Grace abrió la boca para defenderse, para gritar que ella no era descuidada, que alguien estaba moviendo los hilos en las sombras, pero Richard levantó una mano para detenerla. Por favor, déjame terminar. No quiero despedirte, Grace. Valoro tus años de servicio y sé que tienes buenas intenciones. Pero como padre, mi prioridad absoluta es la seguridad de mi hijo. No puedo permitirme ni un margen de error del 1%. Grace sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, calientes y dolorosas. Escuchar a Richard, el hombre al que había servido con tanta lealtad, hablarle como si fuera un riesgo para el niño que ella amaba, le rompió el corazón. Señor Richard, yo amo a Andrew. Nunca, jamás dejaría que nada malo le pasara. Esos errores, yo no entiendo cómo ocurrieron, pero le juro que no soy un peligro, suplicó con voz quebrada. Richard suspiró, visiblemente dolorido pero firme en su decisión. Lo sé, Grace, o quiero creerlo, pero la duda es suficiente. A partir de hoy, tus tareas se limitarán exclusivamente a la limpieza y el mantenimiento de la casa. No quiero que te encargues de Andrew. No lo alimentarás, no lo cambiarás, no lo dormirás. Megan se encargará de él personalmente a partir de ahora, y contrataremos ayuda especializada si es necesario más adelante. Quiero que te mantengas alejada de la guardería y de las rutinas del bebé. La sentencia cayó sobre Grace como una losa de concreto. Ser apartada de Andrew, a quien había cuidado desde sus primeros días de vida, era un castigo cruel e inmerecido. Era decirle que no era confiable, que su amor y su cuidado eran defectuosos. Megan, que había estado observando la escena desde el umbral de la puerta, se adelantó con una expresión de falsa compasión. «Es lo mejor para todos, Grace», dijo con voz suave, colocando una mano sobre el brazo de la empleada, quien se tensó ante el contacto. «Así tú tendrás menos presión y podrás concentrarte en dejar la casa impecable, que es lo que mejor haces. Andrew estará bien conmigo, no tienes de qué preocuparte». Grace miró a Megan y, por un segundo, la máscara de la empleada sumisa cayó, revelando una mirada de puro conocimiento y dolor. Grace sabía lo que estaba pasando, sabía que Megan había ganado, pero sin pruebas, y con Richard completamente bajo el hechizo de su prometida, cualquier protesta solo la haría parecer inestable o vengativa. Bajó la cabeza, tragándose el orgullo y la injusticia, y asintió lentamente. «Como usted dirá, señor Richard. Si eso es lo que cree que es mejor para Andrew, lo aceptaré», susurró, con la dignidad que le quedaba. Se dio la vuelta y salió de la cocina, sintiendo como cada paso la alejaba más del niño que consideraba casi un nieto. Se refugió en el cuarto de lavado, y solo allí, entre el ruido de las máquinas y el olor a detergente, se permitió llorar, un llanto silencioso y desgarrador por la pérdida de su propósito y por el miedo profundo de dejar a Andrew en manos de una mujer que ella sabía, en su instinto más profundo, que no era quien decía ser. Con Grace oficialmente apartada, Megan tomó el control total sobre Andrew. Para Richard, la decisión trajo un alivio superficial. Creía haber eliminado el riesgo, creía haber actuado como un padre responsable. Veía a Megan sostener al bebé, pasearlo por la casa y hablarle, y se convencía a sí mismo de que había hecho lo correcto. Sin embargo, en los rincones oscuros de su mente, la culpa persistía. Veía la tristeza en los ojos de Grace mientras ella limpiaba en silencio, moviéndose como un fantasma por los pasillos, evitando mirar hacia donde estaba el bebé. Richard se sentía como un traidor, pero sofocaba esa voz interior repitiéndose las mentiras que Megan le había alimentado. «Es por Andrew, es por su seguridad», se decía una y otra vez. Pero lo que Richard no veía era lo que sucedía cuando salía de la habitación o se iba a la oficina. No veía cómo la sonrisa de Megan se desvanecía en el instante en que él cruzaba la puerta. No veía cómo ella dejaba a Andrew en su cuna durante horas, ignorando sus llantos mientras ella se miraba en el espejo o hablaba por teléfono con amigas, quejándose de lo tedioso que era cuidar al mocoso. Megan comenzó a disfrutar de su victoria. Había logrado aislar a Richard de su mayor aliada y ahora tenía el control del hogar. Se sentía intocable. Grace, desde la distancia, observaba con impotencia. Escuchaba a Andrew llorar y su instinto la impulsaba a correr hacia él, pero se detenía en seco, recordando la orden de Richard. Tenía las manos atadas. Veía cómo Megan a veces cargaba al bebé de formas que parecían descuidadas, cómo le hablaba con impaciencia cuando pensaba que nadie escuchaba. Grace se convirtió en una observadora silenciosa, una testigo muda de una negligencia que estaba empezando a escalar. La casa, aunque limpia y ordenada, había perdido su calidez.
Se sentía fría, estéril, gobernada por una mentira. Richard, a pesar de intentar convencerse de que todo estaba bien, comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban, sensaciones en el estómago que no podía explicar. A veces llegaba a casa y encontraba a Andrew con los ojos rojos de tanto llorar, y aunque Megan le aseguraba que acababa de empezar, algo en el tono del llanto del bebé le resultaba angustiante. La duda, que Megan había usado como arma contra Grace, paradójicamente empezaba a girar lentamente, muy lentamente, hacia otra dirección en la mente subconsciente de Richard, preparándolo para el momento en que necesitaría ver la verdad con sus propios ojos, una verdad que solo una cámara oculta podría revelar. No olvides dejar un comentario contándonos qué harías tú en el lugar de Grace, y suscríbete para no perderte la continuación de esta historia. Richard observó a Grace salir de la habitación con los hombros caídos y el paso lento de quien ha sido derrotada injustamente, y sintió un peso en el pecho que ninguna lógica podía aliviar, una sensación de error fundamental que se clavó en su estómago como un anzuelo oxidado. Antes de continuar viendo cómo la duda corroe la mente de Richard hasta llevarlo a una decisión extrema, te invito a que te suscribas al canal y nos digas en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Aunque Richard intentaba convencerse racionalmente de que había tomado la decisión correcta priorizando la seguridad de Andrew sobre cualquier lealtad personal, su instinto, esa voz primitiva que había guiado sus negocios con éxito durante años, le gritaba que algo en esa ecuación no encajaba. La casa, aunque seguía estando impecablemente limpia y ordenada bajo la supervisión distante de Grace, había perdido su alma. La calidez que solía impregnar las paredes parecía haberse evaporado junto con las risas de Andrew, que ahora eran cada vez menos frecuentes. El bebé, que antes era un niño tranquilo y sonriente, parecía estar en un estado constante de inquietud, y aunque Megan aseguraba con una sonrisa paciente que era solo una fase de crecimiento o la reacción a los cambios de rutina, Richard no podía evitar notar la sombra de angustia que cruzaba los ojos de su hijo cada vez que Megan lo tomaba en brazos. Durante los días siguientes, la dinámica en la mansión se transformó en una obra de teatro mal ensayada donde todos fingían normalidad mientras la tensión subterránea amenazaba con resquebrajar los cimientos. Richard se encontraba a sí mismo regresando a casa cada vez más temprano, inventando excusas para abandonar la oficina, impulsado por una necesidad casi obsesiva de supervisar lo que ocurría en su ausencia. Sin embargo, cada vez que cruzaba la puerta, la escena que encontraba parecía perfecta. Megan estaba sentada en el sofá con Andrew, leyéndole un libro mostrándole juguetes, con una expresión de devoción maternal que parecía sacada de un anuncio de televisión. Ella lo recibía con besos y reportes detallados de lo maravilloso que había sido el día, en lo mucho que Andrew había comido y dormido. Pero había algo en la perfección de esas escenas que perturbaba a Richard. Todo parecía demasiado escenificado, como si Megan estuviera actuando para una audiencia de una sola persona. Cuando él entraba en la habitación, la postura de ella cambiaba sutilmente, su tono de voz se endulzaba y sus movimientos se volvían deliberadamente suaves, casi exagerados, para demostrar su competencia. Richard comenzó a preguntarse qué ocurría en los minutos previos a su llegada, en esas largas horas en las que las paredes de la casa eran los únicos testigos. Grace, por su parte, se había convertido en una sombra silenciosa que se deslizaba por los pasillos con la cabeza baja, evitando cualquier contacto visual directo. Cumplía sus nuevas instrucciones al pie de la letra, limitándose a limpiar, lavar y organizar, manteniéndose dolorosamente alejada de la guardería y de las áreas donde estaba el bebé. Sin embargo, Richard a menudo la sorprendía deteniéndose en medio de una tarea, con la mirada perdida en dirección a la habitación de Andrew, escuchando con una intensidad desgarradora cada vez que el bebé lloraba. En una ocasión, Richard la encontró en el pasillo, con un paño de limpieza apretado en sus manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, mientras el llanto de Andrew resonaba desde la planta baja. Grace no se movió para intervenir, respetando la prohibición impuesta, pero las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas decían más que cualquier protesta. Al ver a Richard, ella se secó rápidamente la cara, murmuró una disculpa antes de huir hacia la cocina. Esa imagen persiguió a Richard durante días. ¿Podía una persona que supuestamente era negligente y peligrosa mostrar tal nivel de dolor genuino por no poder consolar a un niño? La disonancia entre la narrativa de Grace la descuidada que Megan había construido y la realidad de Grace la devota que él conocía estaba empezando a fracturar su confianza en su propia decisión. La duda se convirtió en una compañera constante, sentándose con él en las reuniones de la junta directiva y acostándose con él por las noches. Empezó a repasar mentalmente los incidentes que habían llevado al despido de facto de Grace. La botella de productos químicos, los juguetes peligrosos, la puerta abierta,
Todo había sucedido en un periodo de tiempo muy corto, coincidiendo exactamente con el aumento de la presión de Megan para asumir más control. Era posible que Grace, después de años de servicio intachable, hubiera desarrollado una torpeza repentina y catastrófica, ¿o había una explicación más siniestra? Richard intentaba sacudirse esos pensamientos, sintiéndose culpable por desconfiar de la mujer con la que planeaba casarse, la mujer que supuestamente amaba a su hijo. Pero la semilla de la sospecha, una vez plantada, no dejaba de crecer. Una noche, mientras Megan se duchaba, Richard se quedó observando a Andrew en su cuna. El bebé dormía, pero su sueño era agitado, con pequeños sobresaltos y gemidos. Richard acarició suavemente la mejilla de su hijo y notó un pequeño moretón en su brazo, apenas visible, como si alguien lo hubiera sujetado con demasiada fuerza. Se le heló la sangre. Podía ser cualquier cosa, un golpe accidental con los barrotes de la cuna, un juguete, pero su mente, ya predispuesta a la paranoia, gritó una advertencia. Fue en ese momento de soledad y oscuridad, bajo la tenue luz de la lámpara de noche, cuando la idea tomó forma definitiva en su mente. Necesitaba saber. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, atrapado entre las palabras de Megan y el silencio sufriente de Grace. Necesitaba ojos que no parpadearan, testigos que no mintieran y una verdad que no estuviera filtrada por las emociones o la manipulación. La decisión de instalar una cámara oculta no fue fácil. Se sentía sucio, como una traición a la privacidad de su hogar y a la confianza de su pareja. Si Megan era inocente, él sería el monstruo que la espiaba. Pero si no lo era, el precio de no saber era demasiado alto. La seguridad de Andrew valía más que su propia conciencia moral. A la mañana siguiente, Richard actuó con una normalidad calculada que le costó un esfuerzo titánico. Desayunó con Megan, besó su frente y se despidió como siempre, pero en lugar de ir directamente a la oficina, se desvió hacia una tienda especializada en seguridad electrónica. Compró un dispositivo de alta gama, pequeño, discreto y con capacidad de grabación continua y almacenamiento en la nube, diseñado para pasar desapercibido incluso ante una inspección cercana. Regresó a casa a media mañana, aprovechando un momento en que sabía que Megan había salido a su cita semanal de manicura y Grace estaba ocupada en el jardín trasero. La casa estaba vacía y silenciosa, lo que amplificaba el sonido de sus propios pasos y el latido acelerado de su corazón. Se sentía como un intruso en su propia vida, un espía violando la santidad de su hogar. Se dirigió directamente a la sala principal, el lugar donde Andrew pasaba la mayor parte del día jugando, donde habían ocurrido la mayoría de los supuestos accidentes de Grace. Buscó el lugar perfecto, un ángulo que cubriera toda la habitación sin puntos ciegos. Finalmente, eligió una estantería alta, llena de libros y adornos. Colocó la pequeña cámara oculta dentro del lomo de un libro falso, ajustando la lente milimétricamente para que tuviera una visión clara de la zona de juegos y el sofá. Sus manos temblaban ligeramente mientras conectaba el dispositivo y verificaba la transmisión en su teléfono. La imagen era nítida, cruelmente clara. Veía la alfombra de colores, los juguetes dispersos y la cuna vacía. Todo estaba listo. Richard se retiró rápidamente, asegurándose de no dejar rastro de su presencia. Volvió a su coche y condujo hacia la oficina, pero su mente se quedó en esa pequeña lente oculta en la estantería. Durante el resto del día, la existencia de la cámara pesó sobre él como un secreto inconfesable. Cada vez que recibía un mensaje de Megan, sentía una punzada de ansiedad. ¿Y si ella la descubría? ¿Y si se daba cuenta de que él ya no confiaba ciegamente? Pero más aterrador aún era el pensamiento de lo que la cámara podría capturar. Una parte de él, la parte cobarde, deseaba que las grabaciones solo mostraran a una Megan cariñosa y atenta, y que él tuviera que tragarse sus sospechas y pedir perdón en silencio. Pero otra parte, la que había visto el miedo en los ojos de Grace y el moretón en el brazo de Andrew, se preparaba para lo peor. Esa tarde, al regresar a casa, el comportamiento de Richard fue un ejercicio de autocontrol. Saludó a Megan, jugó con Andrew y cenó como si nada hubiera cambiado, pero sus ojos escaneaban la habitación, conscientes del ojo digital que lo registraba todo desde la estantería. Se sentía hiperconsciente de cada palabra que decía Megan, analizando su tono, buscando grietas en su fachada. Megan, ajena a la vigilancia, continuó con su papel. Durante la cena, volvió a sacar el tema de Grace, comentando con un suspiro dramático lo aliviada que se sentía ahora que ella misma se encargaba de todo, aunque fuera agotador. Hoy Grace casi rompe un jarrón mientras limpiaba el polvo, dijo Megan mientras cortaba su carne con delicadeza. Está tan distraída, realmente creo que deberíamos considerar darle una jubilación anticipada. Richard. Por su propio bien. Richard apretó los cubiertos con fuerza,
sintiendo una oleada de ira fría. Antes, ese comentario habría aumentado su preocupación por la competencia de Grace. Ahora, sabiendo que una cámara estaba grabando, se preguntaba si eso era verdad o simplemente otra mentira más para la colección. «¿De verdad?», respondió Richard con un tono neutral, obligándose a no mirar hacia la estantería. «Lo tendré en cuenta». La frialdad en su respuesta pasó desapercibida para Megan, quien sonrió satisfecha, creyendo que seguía manipulando los hilos a su antojo. La noche cayó sobre la mansión, envolviéndola en sombras y secretos. Richard se acostó al lado de Megan, escuchando su respiración regular, pero el sueño le fue esquivo. Sabía que a pocos metros de distancia, en la oscuridad de la sala, la cámara seguía activa, un centinela silencioso esperando capturar la realidad que se escondía detrás de las puertas cerradas. Se preguntó qué estaría pasando mañana cuando él se fuera al trabajo. ¿Cambiaría Megan en el momento en que su coche cruzara el portón? ¿Se caería la máscara de la madre perfecta? La anticipación y el temor se mezclaban en su estómago. Richard sabía que había cruzado una línea de no retorno. Ya no había vuelta atrás a la ignorancia dichosa. Mañana, las grabaciones revelarían la verdad, fuera cual fuera, y él tendría que enfrentarse a las consecuencias de haber dudado de la mujer que amaba o de haber fallado en proteger a su hijo antes. Mientras tanto, en su pequeña habitación de servicio, Grace rezaba. No sabía nada de la cámara, ni de las dudas crecientes de Richard. Solo sabía que extrañaba a Andrew con un dolor físico, y que sentía una oscuridad cernirse sobre la casa, una malicia que no podía nombrar pero que sentía en cada rincón. Rezaba para que Richard abriera los ojos, para que Dios protegiera al bebé inocente de las manos que ahora lo cuidaban sin amor. No sabía que su plegaria estaba a punto de ser respondida de la manera más tecnológica y definitiva posible. La casa dormía, pero la verdad estaba despierta, parpadeando con una luz roja invisible en el interior de un libro falso, lista para exponer todo lo que se había ocultado en las sombras. Richard cerró los ojos, preparándose para el día siguiente, sabiendo que sería el día en que su vida cambiaría para siempre, para bien o para mal. La trampa estaba puesta, y solo era cuestión de tiempo para ver quién caía en ella. ¿Qué crees que revelará la cámara en las primeras horas? ¿Tienes alguna experiencia donde tu instinto te haya salvado de un engaño? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para ver la impactante revelación en la próxima parte. La puerta principal se cerró con un clic suave pero definitivo cuando Richard salió hacia la oficina esa mañana, dejando tras de sí una casa envuelta en un silencio aparente que pronto se rompería de la manera más cruel. Antes de ser testigos de la oscura transformación que sufre este hogar en cuanto el dueño se marcha, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún detalle. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Apenas el motor del coche de Richard se desvaneció en la distancia, la atmósfera dentro de la mansión cambió instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor de luz cálida y encendido uno de luz fría y estéril. Megan, que segundos antes se despedía de su prometido con una sonrisa radiante y una promesa de cuidar su pequeño angelito, dejó caer la máscara con una rapidez escalofriante. Su postura se relajó, perdiendo esa rigidez de madre perfecta, y su expresión de dulzura se transformó en una mueca de aburrimiento y fastidio. Miró al bebé, que la observaba desde su silla alta con ojos curiosos, y soltó un suspiro largo y pesado, sacando su teléfono del bolsillo antes incluso de acercarse a él. Para Megan, Andrew no era un niño que necesitaba amor y atención. Era una tarea, un obstáculo ruidoso que debía gestionar hasta que Richard regresara, un medio para un fin que era asegurar su posición en esta vida de lujos. La cámara oculta en la estantería, ese pequeño ojo digital que Richard había instalado con el corazón lleno de dudas, comenzó a registrar la realidad sin filtros. Lo primero que captó fue la negligencia absoluta. Megan no sacó a Andrew de la silla para jugar con él en la alfombra como solía decirle a Richard. En su lugar, lo dejó allí, atrapado en las correas de seguridad, mientras ella se tumbaba en el sofá a pocos metros, absorta a la pantalla de su móvil, revisando redes sociales y enviando mensajes de voz a sus amigas riéndose de lo agotador que era fingir ser maternal. Andrew, acostumbrado a la atención constante y cariñosa de Grace, comenzó a inquietarse después de unos minutos. Emitió pequeños sonidos, buscando interacción, pero solo recibió silencio. Cuando los sonidos se convirtieron en un llanto suave, la reacción de Megan no fue de consuelo, sino de irritación visible. La cámara grabó cómo ella levantaba la vista del teléfono, rodaba los ojos con exasperación, le gritaba al bebé desde el sofá. «Por favor, cállate un rato. Acabas de comer, no te pasa nada». El tono era áspero, carente de cualquier afecto,
una voz que Richard jamás había escuchado dirigida a su hijo. Grace, que estaba limpiando el polvo en el pasillo contiguo, escuchó el grito y se tensó. Su instinto fue correr hacia la sala, pero se detuvo en el marco de la puerta, recordando la prohibición explícita de Richard. Desde su posición, podía ver a Andrew llorando, con la carita roja y las manos extendidas hacia una figura que lo ignoraba deliberadamente. El corazón de Grace se estrujó. Sabía que el niño no tenía hambre ni sueño. Tenía soledad. Quería entrar. Quería levantarlo, mecerlo como lo había hecho cientos de veces, pero sabía que cualquier intervención sería usada en su contra. Así que se quedó allí, una guardiana impotente, observando con horror cómo la situación escalaba. Finalmente, cuando el llanto de Andrew se volvió demasiado fuerte para ser ignorado incluso por alguien tan indiferente como Megan, ella se levantó del sofá de un salto, no con preocupación, sino con furia contenida. Caminó hacia la silla alta con pasos pesados y agresivos. La cámara captó el momento exacto en que desabrochó las correas con brusquedad y sacó al bebé de un tirón, sin sostenerle la cabeza adecuadamente. El pequeño cuello de Andrew se sacudió hacia atrás por el movimiento repentino, y su llanto se intensificó por el susto y la incomodidad física. Megan no lo acunó contra su pecho para calmarlo. En su lugar, lo sostuvo lejos de su cuerpo, como si fuera un objeto sucio que pudiera manchar su ropa de diseñador. Lo llevó hacia el parque de juegos y lo depositó allí con una falta de delicadeza alarmante, casi dejando caer los últimos centímetros sobre la colchoneta. «Ahí. Juega y deja de molestar», murmuró, dándole la espalda inmediatamente para regresar a su teléfono. La escena era desoladora. Un bebé llorando desconsoladamente en el suelo mientras la mujer encargada de protegerlo se arreglaba el cabello en el espejo de la entrada, completamente desconectada del sufrimiento emocional del niño. Grace, incapaz de soportarlo más, dio un paso hacia la sala, con la intención de sugerir humildemente si podía traerle un juguete o un biberón de agua, cualquier cosa para aliviar al pequeño. Pero Megan, dotada de un sexto sentido para detectar la presencia de la empleada que tanto despreciaba, giró la cabeza bruscamente. «¿Qué haces ahí espiando, Grace?», espetó con veneno. «Richard te dijo que te mantuvieras alejada. Andrew está bien. Solo está haciendo berrinche porque tú lo malcriaste. Vete a limpiar los baños y déjanos en paz». La acusación era tan injusta y la frialdad tan palpable que Grace sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada, humillada, y se retiró, dejando a Andrew solo una vez más. A medida que avanzaba la mañana, el comportamiento de Megan frente a la cámara se volvió aún más errático y perturbador. Aburrida de su teléfono, parecía buscar entretenimiento a costa del bebé. En un momento dado, se acercó al parque donde Andrew seguía sollozando suavemente y comenzó a jugar con él, pero no era un juego tierno. Lo levantaba por los brazos sin apoyar su cuerpo, balanceándolo de un lado a otro con movimientos rápidos y bruscos que hacían que el bebé abriera los ojos con miedo. Megan se reía, pero no era una risa compartida. Se reía de él. La cámara registró cómo ella sacaba su teléfono y comenzaba a tomarse selfies con el bebé llorando de fondo, haciendo muecas exageradas de madre sufrida para sus seguidores, antes de volver a su expresión de indiferencia total en cuanto la foto era capturada. «Mira qué cara pones. Eres un llorón igual que tu padre a veces», le dijo al bebé en voz alta, riéndose de su propia broma cruel. Para ella, el niño era un accesorio, un muñeco que podía manipular a su antojo, sin ninguna consideración por su fragilidad física o emocional. Hubo un momento que hizo que Grace, quien espiaba desde la distancia segura de la cocina, se llevara la mano a la boca para ahogar un grito. Andrew, cansado y frustrado, había logrado ponerse de pie agarrándose de los barrotes del parque, pero sus piernas temblaban. En lugar de ayudarlo o animarlo, Megan se acercó, con un dedo empujó ligeramente su frente, lo suficiente para hacerle perder el equilibrio y caer sentado de golpe. El bebé rompió a llorar de nuevo, sorprendido por la acción, y Megan soltó una carcajada sonora. «¿Ves? Ni siquiera puedes mantenerte de pie». «¡Qué torpe!», se burló. Esa crueldad gratuita, ese disfrute del malestar de un ser inocente, reveló la verdadera naturaleza de la mujer que había engañado a Richard. No era solo negligencia. Había una malicia subyacente, una falta total de empatía que convertía la casa en un lugar peligroso. Grace sentía que el tiempo se dilataba. Cada minuto que Richard pasaba fuera era un minuto en el que Andrew estaba expuesto a esta tortura psicológica y física. Se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que un juego brusco terminara en una lesión real. La dualidad de Megan era aterradora. Alrededor del mediodía, el teléfono de la casa sonó. Era Richard, llamando para ver cómo estaban las cosas.
La transformación de Megan fue instantánea y digna de un premio de actuación. Aclaró su garganta, puso una sonrisa en su voz y contestó con un tono dulce y meloso. «Hola, mi amor. Todo está de maravilla por aquí», mintió descaradamente mientras miraba a Andrew, que yacía en el suelo con el pañal sucio que ella no se había molestado en cambiar en horas. «Andrew es un santo. Hemos estado jugando toda la mañana y ahora está descansando un poquito». «Sí, te extrañamos mucho. No te preocupes por nada, yo tengo todo bajo control». Grace escuchó la conversación desde el pasillo y sintió una náusea profunda. La facilidad con la que Megan mentía, la fluidez con la que pintaba un cuadro de felicidad doméstica sobre un lienzo de abandono, era escalofriante. Richard, al otro lado de la línea, probablemente se sintió aliviado al escuchar esas palabras, sin saber que la cámara en su estantería estaba grabando la verdad que contradecía cada sílaba. Después de colgar, la sonrisa de Megan desapareció tan rápido como había llegado. Miró el teléfono con desdén y luego al bebé. «Tu padre es tan ingenuo», murmuró. Se acercó a Andrew, notando finalmente el olor, y arrugó la nariz con asco. «Ah, qué asco. Eres repugnante». Lo levantó de mala gana, sosteniéndolo lejos de su cuerpo con una mano, como si fuera una bolsa de basura, y lo llevó al cambiador. Allí, la cámara captó la brusquedad de sus movimientos. Limpiaba al bebé con fuerza innecesaria, frotando su piel sensible con toallitas frías sin ningún cuidado, haciéndolo llorar de nuevo por la irritación. «Deja de moverte», le gritó, sujetándole las piernas con fuerza contra la mesa. Andrew, asustado por la agresión, pataleaba, lo que solo enfurecía más a Megan. En un momento, ella le dio una palmada fuerte en el muslo, un sonido seco que resonó en la habitación silenciosa. «Te dije que te quedaras quieto», siseó. Grace, que había estado acercándose con la esperanza de ofrecer ayuda, se detuvo en seco al oír el golpe. Sus manos temblaban de rabia y miedo. Quería entrar y arrancar al bebé de esas manos crueles, pero la amenaza del despido y la certeza de que Megan le daría la vuelta a la situación la paralizaban. La tarde continuó en esa misma línea de abuso sutil y no tan sutil. Megan puso música alta en la televisión, no canciones infantiles, sino música pop estridente que a ella le gustaba, ignorando que el volumen molestaba visiblemente al bebé. Se sirvió una copa de vino, a pesar de estar a cargo de un menor, y comenzó a bailar por la sala, girando y saltando, completamente absorta en su propio mundo, mientras Andy la observaba desde el suelo, olvidado y triste. En varias ocasiones, Megan pasaba junto a él y lo ignoraba. O peor, tropezaba accidentalmente con sus juguetes y lo culpaba a él por el desorden. «Siempre dejas todo tirado, igual que la inútil de tu niñera», refunfuñaba. La cámara grababa incansablemente, almacenando cada grito, cada empujón, cada momento de soledad. Era un testimonio digital de la traición, una acumulación de pruebas que, cuando fueran vistas, destruirían la vida perfecta que Megan creía tener asegurada. Lo más doloroso para Grace era ver los intentos de Andrew por conectar. A pesar del maltrato, el bebé, en su inocencia, seguía buscando consuelo en la única figura adulta presente. Levantaba los brazos hacia Megan, balbuceaba intentando llamar su atención, pero solo recibía rechazo. Esa falta de respuesta emocional estaba dañando al niño de formas que no dejaban moretones visibles, pero que eran igual de dolorosas. Grace se sentía cómplice por su inacción, aunque sabía que no tenía opción. Se prometió a sí misma que, si Richard no hacía nada pronto, ella encontraría la manera de exponer a Megan, aunque eso le costara su trabajo. No podía permitir que esto continuara. Pero no sabía que la tecnología ya estaba haciendo ese trabajo por ella. La cámara, fiel y objetiva, estaba capturando la esencia de un monstruo disfrazado de princesa. Cuando la tarde comenzó a caer y se acercaba la hora del regreso de Richard, comenzó el ritual de la preparación. Megan apagó la música, guardó su copa de vino, con una eficiencia cínica, arregló la escena del crimen. Recogió los juguetes, colocó a Andy en una posición cómoda en el sofá y le puso un babero limpio para ocultar la ropa que llevaba sucia todo el día. Se retocó el maquillaje, se soltó el pelo y se sentó junto al bebé, encendiendo la televisión en un canal de dibujos animados educativos a volumen bajo. Cuando escuchó el sonido del garaje abrirse, su transformación se completó. Tomó a Andy en brazos, lo besó en la mejilla, algo que no había hecho en todo el día, y sonrió hacia la puerta. Para cuando Richard entró, cansado pero ansioso, lo que vio fue una imagen de paz y amor familiar. Pero esta vez, a diferencia de los días anteriores, había un testigo silencioso que sabía que todo era una mentira elaborada.
Y esa mentira estaba grabada, segundo a segundo, esperando ser descubierta. La tensión en el aire era eléctrica, una calma antes de la tormenta final que estaba a punto de desatarse sobre la mansión Coleman. No olvides suscribirte al canal para ver el desenlace de esta historia y descubrir cómo reaccionará Richard al ver lo que realmente sucedió en su ausencia. La tarde avanzaba con una pesadez sofocante dentro de la mansión, como si las mismas paredes estuvieran conteniendo la respiración ante la maldad que se desplegaba en su interior, una maldad disfrazada de juegos inocentes que estaba a punto de cruzar una línea irreversible. Antes de presenciar el momento exacto en que la máscara de Megan cae por completo y Richard descubre la aterradora verdad, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Y no olvides dejarnos un comentario diciéndonos desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia llena de tensión. Mientras el sol comenzaba a descender, bañando la sala de estar con una luz dorada engañosa, Megan, aburrida de su teléfono y de la tranquilidad, decidió que el llanto de Andrew ya no era una molestia, sino una fuente de entretenimiento retorcido. La cámara oculta, ese testigo silencioso y fiel que Richard había instalado, continuaba grabando cada segundo, preparándose para capturar la evidencia definitiva que destruiría cualquier duda restante. Megan se acercó a Andrew, quien sollozaba suavemente en el suelo, agotado por horas de negligencia y trato brusco. En lugar de consolarlo, lo levantó con un movimiento rápido y descuidado, ignorando cómo la cabecita del bebé se sacudía por la falta de soporte. Lo que sucedió a continuación fue un acto de crueldad tan flagrante que parecía irreal. Megan, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, volteó al bebé completamente boca abajo, sosteniéndolo solo por los tobillos, como si fuera un muñeco de trapo inanimado. La sangre se precipitó a la pequeña cabeza de Andrew, y su llanto cambió instantáneamente de un gemido de cansancio a un alarido agudo de terror puro y dolor físico. Sus pequeños brazos colgaban en el vacío, agitándose desesperadamente en busca de algo a lo que aferrarse, pero solo encontraban aire. Para cualquier persona con un ápice de empatía, la escena habría sido insoportable de ver, pero Megan reaccionó de la manera más escalofriante posible. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada sonora y genuina. «Mira cómo te pones rojo. Pareces un tomate a punto de explotar», se burló, balanceándolo de un lado a otro con fuerza, haciendo que el cuerpo del bebé se balanceara peligrosamente como un péndulo. Disfrutaba de la sensación de poder absoluto, de tener el control total sobre un ser tan vulnerable. No había rastro de la mujer elegante y cariñosa que Richard creía conocer. En ese momento, Megan era la encarnación de una malicia pura y sin filtros. El llanto de Andrew resonaba por toda la planta baja, un sonido desgarrador que penetraba hasta los huesos, una llamada de auxilio que parecía destinada a no ser escuchada. Pero Grace escuchó. Desde la cocina, donde intentaba concentrarse y limpiar los cubiertos para no pensar en el niño, el cambio en el tono del llanto de Andy activó una alarma primitiva en su interior. No era el llanto de un berrinche, era el sonido del miedo mortal. Sin pensarlo dos veces, olvidando las advertencias de Richard, olvidando el miedo a perder su empleo y su sustento, Grace soltó el trapo que tenía en las manos y corrió. Cruzó el pasillo a toda velocidad, impulsada por un instinto protector que superaba cualquier lógica. Cuando irrumpió en la sala de estar y vio a Andrew colgado boca abajo, con la cara violácea y los ojos desorbitados por el pánico, mientras Megan se reía como si estuviera viendo una comedia, el mundo de Grace se detuvo. El horror la paralizó por una fracción de segundo, incapaz de procesar que alguien pudiera hacerle eso a un bebé. Pero la parálisis duró poco. «Deténgase. Por el amor de Dios, deténgase ahora mismo», gritó Grace, su voz quebrándose por la intensidad de su miedo. Corrió hacia Megan con los brazos extendidos, no para atacarla, sino para estar lista para atrapar a Andrew si ella lo soltaba. «Lo va a matar. La sangre se le está subiendo a la cabeza. Suéltelo, por favor». Megan dejó de reír, pero no bajó al bebé de inmediato. Giró la cabeza hacia Grace con una expresión de molestia y desdén, como si la empleada hubiera interrumpido un momento privado e inofensivo. «¿Cuál es tu problema, histérica?», espetó Megan, manteniendo a Andy en esa posición tortuosa unos segundos más solo para demostrar que ella tenía el control. «Solo estamos jugando. ¿Acaso no sabes lo que es divertirse? Eres tan aburrida y dramática». Sin embargo, ante la cercanía de Grace y la posibilidad de que intentara quitarle al niño, Megan finalmente giró a Andrew y lo colocó contra su pecho, pero lo hizo con tanta brusquedad que el bebé soltó un grito ahogado al recuperar la posición vertical, mareado y aterrado. Grace estaba temblando de pies a cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, el corazón latiendo de tan fuerte que le dolía el pecho. «Eso no es un juego, señorita Megan. Eso es tortura. Mire cómo está.
Mire a la criatura. Está aterrorizado, sollozó Grace, señalando a Andrew, que se aferraba a la camisa de Megan no por amor, sino por pura supervivencia, temblando violentamente. Megan rodó los ojos y comenzó a dar palmaditas fuertes en la espalda del bebé, fingiendo consuelo. «Cállate, Grace. Si le dices una palabra a Richard, te juro que haré que te deporten o que te metan a la cárcel por robo. Nadie te va a creer a ti antes que a mí». Fue en ese preciso instante, con la tensión en su punto máximo, el aire cargado de gritos y amenazas, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Richard entró, con el maletín en la mano y una expresión de confusión que rápidamente se transformó en alarma al ver la escena. Se detuvo en seco en la entrada de la sala, absorbiendo el cuadro caótico. Grace, pálida como un fantasma, con el rostro bañado en lágrimas y las manos extendidas en súplica, Megan sosteniendo a un Andrew que lloraba con una desesperación que Richard nunca había escuchado antes, y una atmósfera densa, casi eléctrica, de conflicto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Richard, su voz resonando con autoridad pero también con un trasfondo de miedo. «¿Por qué Andrew llora así? ¿Por qué estás gritando, Grace?» Megan reaccionó con la velocidad de una serpiente. Su rostro cambió instantáneamente de la arrogancia a la víctima preocupada. «Oh, Richard, gracias a Dios que llegaste», exclamó, abrazando a Andrew con una fuerza posesiva. Grace entró gritando como una loca. Asustó al bebé. Estábamos jugando tranquilamente y ella simplemente perdió el control. «Creo que está teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Me dio miedo que nos atacara». Grace miró a Richard, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer el nivel de mentira que estaba presenciando. Quiso gritar la verdad. Quiso decirle que Megan tenía al bebé boca abajo, que se estaba riendo de su sufrimiento, pero las palabras se le atascaron en la garganta ante la mirada escrutadora de Richard. «No, no es cierto, señor Richard», logró balbucear Grace, con la voz rota. «Ella, el bebé, estaba boca abajo, estaba sufriendo, yo solo quería». Pero su explicación sonaba fragmentada y confusa frente a la narrativa fluida y calmada de Megan. Richard miró de una mujer a la otra. Su corazón quería creer en Grace, pero sus ojos veían a Megan sosteniendo a su hijo protectoramente. Sin embargo, algo en el llanto de Andrew, un llanto ronco y agotado, le impedía aceptar la versión de Megan por completo. Había un terror en los ojos de su hijo que no cuadraba con un simple susto por gritos. «Basta», dijo Richard, levantando una mano para detener la discusión. «Grace, vete a tu cuarto. Megan, lleva a Andrew arriba y trata de calmarlo. Necesito pensar». Grace lo miró con una súplica final, una mirada que decía, «Por favor, sálvalo», antes de bajar la cabeza y retirarse, sintiendo que había fallado. Megan, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, subió las escaleras arrullando falsamente al bebé. Richard se quedó solo en la sala, en medio del silencio repentino que siguió a la tormenta. Sentía un zumbido en los oídos. Sabía que no podía esperar más. La duda ya no era una opción. Necesitaba la verdad y la necesitaba ahora. Con manos temblorosas, cerró las cortinas y se dirigió a su despacho, sacando su ordenador portátil. Se conectó al servidor de la cámara oculta, sintiendo como si estuviera a punto de abrir la caja de Pandora. Su dedo vaciló sobre el archivo de vídeo del día, pero finalmente hizo clic. La pantalla cobró vida, y lo que Richard vio en los siguientes minutos destrozó su mundo. Vio el aburrimiento de Megan, la negligencia, los gritos. Vio cómo ignoraba a su hijo durante horas. Pero nada lo preparó para el final de la grabación. Cuando vio a Megan levantar a Andrew y ponerlo boca abajo, Richard tuvo que apartar la mirada un segundo, sintiendo una náusea física. El sonido de los gritos de terror de su propio hijo saliendo de los altavoces del ordenador le heló la sangre. Vio la risa de Megan, esa risa maniática que revelaba una crueldad que él jamás imaginó que ella poseía. Y entonces vio a Grace. Vio cómo la mujer, a la que él había relegado y humillado, irrumpía en la escena sin importarle su propia seguridad. Vio el terror genuino en su rostro. Escuchó sus súplicas desesperadas para que Megan se detuviera. «¡Lo va a matar!», había gritado Grace en el vídeo. Richard sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, una mezcla de gratitud infinita hacia Grace y un odio volcánico hacia sí mismo por haberla dudado. El contraste era brutal. La madre perfecta era un monstruo, y la empleada descuidada era un ángel guardián. Continuó viendo hasta el momento en que él mismo entró por la puerta. Vio cómo Megan cambiaba su postura en una fracción de segundo, cómo manipulaba la situación con una frialdad psicopática, acusando a la única persona que había intentado salvar al niño.
Richard pausó el vídeo justo en el rostro sonriente y mentiroso de Megan. Se quedó mirando esa imagen congelada, sintiendo como la tristeza daba paso a una ira fría y calculadora. Todo había sido una mentira. Cada palabra, cada caricia, cada promesa de Megan había sido una actuación para asegurar su fortuna. Y Andy había sido el peón que pagó el precio. Richard cerró el ordenador con suavidad, pero por dentro estaba ardiendo. Se levantó de la silla, sintiendo un cambio fundamental en su interior. El hombre confundido y manipulable había desaparecido. En su lugar estaba el padre, el protector, el empresario despiadado que destruía a cualquiera que amenazara lo que era suyo. Pensó en Grace, llorando en su habitación, creyendo que había perdido, y pensó en Andrew, arriba en manos de su verdugo. No había tiempo que perder. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No sería una simple ruptura. Sería una erradicación total de Megan de sus vidas y una redención completa para la mujer que había salvado a su hijo. Richard respiró hondo, ajustó su chaqueta y caminó hacia la puerta del despacho. Sus pasos ya no eran vacilantes, eran pesados, definitivos. Iba a subir esas escaleras, iba a quitarle a su hijo de los brazos a esa mujer, y luego iba a desatar el infierno sobre ella con la fuerza de la ley y la verdad de su lado. La hora de la justicia había llegado, y Megan no tenía idea de que su actuación final ya había sido vista, juzgada y condenada por el ojo implacable de la Cámara. La confrontación final estaba a punto de comenzar. Richard cerró la tapa de su ordenador portátil con un movimiento lento y deliberado, sintiendo como una gélida determinación reemplazaba el fuego de la ira que le quemaba las entrañas, transformándolo en un hombre dispuesto a todo para proteger su sangre. Antes de presenciar el desenlace final de esta historia y ver cómo se hace justicia, te invito a que te suscribas al canal y le des like al vídeo, para que sigamos trayendo historias que tocan el corazón. Richard sabía que no podía permitirse el lujo de perder el control emocional frente a Megan. Ella era una manipuladora experta y cualquier estallido de furia le daría una oportunidad para tergiversar la situación, peor aún, usar a Andrew como escudo. Con la mente fría de un estratega empresarial, tomó su teléfono y marcó el número de la policía, solicitando presencia inmediata en su domicilio por un caso grave de maltrato infantil con pruebas flagrantes en vídeo. Habló con voz baja pero firme, asegurándose de que Megan no escuchara nada desde el piso de arriba. Una vez colgada la llamada, se quedó de pie en medio de su despacho, respirando profundamente, preparándose para la confrontación más importante de su vida. No iba a subir a discutir, iba a subir a ejecutar una sentencia. Subió las escaleras con pasos silenciosos, sintiendo el peso de la traición en cada escalón. Al llegar a la puerta de la habitación de Andrew, la encontró entreabierta. Desde dentro, se escuchaba la voz de Megan, pero ya no era el tono dulce que usaba cuando él estaba presente, ni los gritos que Grace había escuchado. Era un murmullo irritado mientras intentaba que el bebé dejara de llorar para mantener su farsa. «Cállate ya, tu padre va a subir en cualquier momento. Deja de llorar o verás», siseaba. Richard empujó la puerta y entró. La escena que encontró confirmaba todo lo que había visto en la pantalla. Megan sostenía a Andrew con desgana, casi con asco, pero al ver a Richard, su rostro intentó componer esa sonrisa luminosa que tantas veces lo había engañado. Sin embargo, esta vez, la sonrisa vaciló al encontrarse con la mirada de Richard. No había amor en sus ojos, ni duda, ni cansancio. Había un vacío oscuro y peligroso, una sentencia de muerte para su relación. «Richard, amor, ¿qué pasa?» «Estás muy pálido», dijo Megan, intentando acercarse, pero Richard levantó una mano, deteniéndola en seco. «Dame a mi hijo», dijo Richard, con una voz tan grave y tranquila que resultó más aterradora que cualquier grito. Megan parpadeó, confundida por el tono. «Claro, cariño, pero está un poco inquieto. Creo que tiene cólicos». Comenzó a excusarse mientras le tendía al bebé. Richard tomó a Andy en sus brazos con una delicadeza infinita, apretándolo contra su pecho como si quisiera fundirlo con su propio cuerpo para protegerlo de todo el mal que había sufrido. Al sentir el abrazo seguro de su padre, el llanto de Andy disminuyó a un sollozo cansado, reconociendo instintivamente que la amenaza había terminado. Richard retrocedió un paso, poniendo distancia física entre su hijo y la mujer que había convertido su hogar en una cámara de tortura. «No tiene cólicos, Megan. Tiene miedo. Tiene miedo de ti», sentenció Richard, clavando sus ojos en los de ella. Megan soltó una risa nerviosa, intentando recuperar el control de la narrativa. «No digas tonterías, Richard. Es solo que Grace lo alteró con sus gritos. Esa mujer está loca. Te lo dije». «Cállate»,
la interrumpió Richard, y la palabra resonó como un disparo en la habitación. No vuelvas a pronunciar el nombre de Grace con tu boca sucia. Lo sé todo, Megan. Lo vi todo. El color desapareció del rostro de Megan, dejándola pálida como la cera. ¿Viste? ¿Qué viste? Tartamudeó, su confianza desmoronándose por segundos. Richard sacó su teléfono, donde había transferido un clip del vídeo, y se lo mostró desde la distancia. En la pantalla se veía claramente a Megan riéndose mientras sostenía a Andrew boca abajo, disfrutando de su sufrimiento. Instalé una cámara oculta esta mañana. Vi cómo lo ignorabas, vi cómo lo empujabas, vi cómo te burlabas de su dolor. Y vi cómo Grace, la mujer a la que has intentado destruir, fue la única que tuvo el valor de correr a salvarlo mientras tú te reías como una psicópata. La evidencia era irrefutable. Megan intentó balbucear una excusa, decir que era un montaje, que era un juego malinterpretado, pero las palabras morían en sus labios ante la contundencia de las imágenes. En ese momento, el sonido de sirenas acercándose a la casa rompió el silencio tenso. Megan corrió hacia la ventana y vio las luces azules destellando en la entrada. Se giró hacia Richard con pánico real en los ojos. ¿Llamaste a la policía? Richard, por favor, no puedes hacerme esto. Soy yo. Soy la mujer que te ama. Fue un error. Estaba estresada. Gritó, intentando aferrarse a su brazo. Richard se apartó con asco, como si el contacto físico con ella le quemara la piel. Tú no amas a nadie más que a ti misma. Tocaste a mi hijo. Lo lastimaste por diversión. No voy a tener piedad. Los oficiales entraron en la habitación segundos después, guiados por la puerta que Richard había dejado abierta. No hubo necesidad de muchas explicaciones. Richard les entregó las grabaciones de inmediato y declaró que quería presentar cargos por abuso infantil y negligencia criminal. Megan pasó de la súplica a la furia en un instante, gritando insultos y amenazas mientras los oficiales la esposaban. Te vas a arrepentir de esto, Richard. Nadie te va a querer. Eres un inútil y tu hijo es un estorbo. Escupía mientras la sacaban a la fuerza de la habitación, revelando por fin la verdadera naturaleza monstruosa que había ocultado tan bien. Cuando la puerta principal se cerró y el sonido de la patrulla se alejó, un silencio profundo y sanador descendió sobre la mansión. Richard se quedó solo en el pasillo, meciendo suavemente a Andrew, quien finalmente se había quedado dormido por el agotamiento. Las lágrimas que Richard había contenido durante horas finalmente rodaron por sus mejillas, lágrimas de alivio, de culpa y de amor. Había estado tan cerca de perderlo todo, tan cerca de permitir que una tragedia irreversible ocurriera bajo su propio techo. Se tomó un momento para recomponerse, para besar la frente de su hijo y prometerle en silencio que nunca más fallaría en protegerlo. Pero su tarea no había terminado. Había una deuda pendiente, una injusticia que necesitaba ser reparada de inmediato. Con Andrew en brazos, Richard bajó las escaleras y se dirigió hacia el área de servicio, hacia la pequeña habitación donde Grace se había refugiado. Encontró a Grace sentada en el borde de su cama, con una maleta abierta a medio hacer, doblando sus pocas pertenencias con manos temblorosas y los ojos hinchados de tanto llorar. Estaba convencida de que su vida en esa casa había terminado, de que había fallado en su misión de cuidar al niño que amaba. Cuando vio a Richard en la puerta con el bebé, se puso de pie de un salto, asustada, esperando el despido final. Pero lo que vio en el rostro de su jefe la detuvo. Richard no tenía la mirada dura del hombre que la había regañado días atrás. Tenía la mirada humilde y rota de un hombre que sabe que ha cometido un error terrible. «Grace», comenzó Richard, con la voz quebrada por la emoción. «Por favor, deja esa maleta. No te vas a ir a ninguna parte». Grace lo miró confundida, sin atreverse a tener esperanza. «Señor, yo solo quería», susurró. Richard entró en la habitación y se acercó a ella. Lo siento tanto, Grace. Vi las grabaciones. Vi lo que ella hacía y vi lo que tú hiciste. Te vi correr hacia él cuando yo no estaba. Te vi defenderlo cuando ella te amenazaba. Tú fuiste su madre cuando más lo necesitaba. Y yo fui un ciego estúpido que se dejó manipular». Grace se llevó las manos a la boca, soltando un sollozo de alivio puro que le sacudió el cuerpo. No era rabia lo que sentía, sino una gratitud inmensa porque la verdad finalmente había salido a la luz. Richard continuó, mirándola con un respeto renovado y profundo. «Te debo más de lo que puedo pagarte. Salvaste a mi hijo, Grace. Si no hubieras entrado en esa sala, si no hubieras gritado, no quiero ni pensar qué habría pasado. Quiero pedirte perdón, de rodillas si es necesario, por haber dudado de ti, por haberte apartado. Eres la única persona en la que confío. Por favor,
No te vayas. Andrew te necesita. Yo te necesito. Grace, con el corazón rebosante de bondad, negó con la cabeza y sonrió entre lágrimas, extendiendo los brazos tímidamente hacia el bebé. Richard no lo dudó un segundo y le entregó a Andrew. En cuanto el bebé sintió los brazos familiares y cálidos de Grace, suspiró en sueños y se acomodó, volviendo al lugar donde siempre había estado seguro. No tiene que pedirme perdón, señor Richard, dijo Grace, acunando al niño. Yo nunca los dejaría. Este niño es mi vida. En los días y semanas que siguieron, la mansión Coleman experimentó una transformación radical. Richard ordenó una limpieza profunda, no solo para quitar el polvo, sino para eliminar cualquier rastro físico de la presencia de Megan. Su ropa, sus perfumes, sus muebles, todo fue donado desechado, borrando su huella como si nunca hubiera existido. La seguridad de la casa se reforzó, no por miedo, sino por tranquilidad. Pero el cambio más importante fue la restauración del honor de Grace. Richard no solo le devolvió su puesto, sino que le dio un aumento significativo y la nombró jefa de personal, dándole autoridad total sobre el cuidado de Andrew. La relación entre ellos dejó de ser la de jefe y empleada distante para convertirse en la de una familia elegida, un equipo unido por el amor incondicional hacia el pequeño Andrew. Richard aprendió a confiar en su instinto y a valorar la lealtad silenciosa sobre las palabras bonitas y vacías. Comenzó a llegar más temprano del trabajo, priorizando los momentos de juego y las cenas en familia, asegurándose de estar presente en la vida de su hijo de una manera real y tangible. Andrew, con la resiliencia milagrosa de los niños, se recuperó rápidamente del trauma. Bajo el cuidado amoroso y constante de Grace y la atención renovada de su padre, volvió a ser el bebé risueño confiado que era antes. Las pesadillas cesaron, el miedo a ser sostenido desapareció, y la casa volvió a llenarse de risas genuinas y música suave. Grace volvió a cantar sus nanas mientras lo mecía, y Richard a menudo se quedaba en el marco de la puerta observándolos, sintiendo una paz que no había sentido en años. Entendió que la familia no se define solo por la sangre o por los anillos de compromiso, sino por quienes están dispuestos a correr hacia el fuego para salvarte. La pesadilla de Megan se convirtió en un recuerdo lejano, una lección dolorosa pero necesaria que fortaleció los cimientos de su hogar. La verdad había prevalecido, y con ella, la seguridad y el amor habían regresado para quedarse. La vida en la mansión continuó, pero ahora con una apreciación nueva por cada día tranquilo. Richard, Andrew y Grace formaron un núcleo impenetrable, una fortaleza de cariño donde la mentira no tenía cabida. Y así, mientras el sol se ponía sobre la casa, iluminando las ventanas donde ahora reinaba la paz, Richard sabía que había tomado la mejor decisión de su vida al instalar esa cámara, no por lo que vio de malo, sino por lo que descubrió de bueno, que tenía a su lado un ángel guardián llamado Grace. Comenta abajo desde qué parte del mundo ha seguido esta historia con nosotros. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes. Hemos llegado al final de esta historia llena de emociones, traiciones y redención. Estoy inmensamente agradecido de que nos hayas acompañado en cada capítulo de este viaje. La historia de Richard y Grace nos recuerda la importancia de confiar en nuestros instintos y valorar a quienes realmente nos demuestran lealtad con acciones, no solo con palabras. Muchas gracias por vernos y por ser parte de nuestra comunidad. Comenta abajo qué te pareció el desenlace y cuál fue tu parte favorita o la que más te impactó. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.